Buenas, ¿cómo estamos? Continuamos entonces con lo que es el seminario de neoplasias. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? Cómo actúa sobre los tumores. Entonces, para poder empezar a hablar sobre este tema, podemos decir que la inmunología, ¿sí? Es la ciencia que estudia los procesos moleculares y celulares implicados en la defensa de la integridad biológica del organismo a través de la identificación de las sustancias propias y la detección de las sustancias extrañas y su destrucción. En el medio ambiente existen una gran variedad de microorganismos patógenos, ¿sí? Que para el hombre. Y si este no pudiera de alguna manera reconocerlos como patógenos, no podría sobrevivir y si no tampoco dispusiera de estos mecanismos capaces de erradicarlos o impedir el crecimiento eh, en aquellos, de aquellos que hayan podido atravesar la barrera cutánea mucosa, por ejemplo. Entonces, la inmunidad es la capacidad de un organismo de rechazar cualquier cuerpo extraño que pretenda invadirlo y consiste en un complejo mecanismo por el cual el organismo reconoce todos sus tipos celulares y rechaza aquellos tipos celulares que son extraños o que perturban su equilibrio, digamos. Dentro de esto, mecanismos de defensa inmunitarios, tenemos a la inmunidad innata, que son los mecanismos de defensa inespecíficos, y los mecanismos de defensa específicos o la inmunidad adquirida. Esta inmunidad innata significa que obviamente uno nace con estos sistemas de defensa, de los cuales tenemos una primera línea de defensa que son las barreras físicas y químicas, que van a estar formadas principalmente por la piel, que es la estructura obviamente más externa del cuerpo, y la primera barrera que han de franquear todos aquellos microorganismos que quieran ser invasores. Eh, Mientras esté intacta la piel, es impermeable a la mayoría de los gérmenes. Luego también dentro de esto tenemos las glándulas sebáceas, el sudor, que crean un pH también ligeramente ácido, que es muy eficaz contra los hongos, por ejemplo. También la córnea, la capa córnea de la piel, se va descamando continuamente y eso hace que se eliminen aquellas pequeñas colonias de bacterias que hayan podido infiltrarse en su momento. Luego tenemos las mucosas, por ejemplo, de la boca, la nariz, del tracto digestivo, respiratorio, tracto urogenital, que con su epitelio producen moco, ¿sí? Y de esa manera colaboran en la eliminación de los microorganismos. También está la saliva y las lágrimas que tienen lisosimas y que también ayudan a destruir las paredes bacterianas de las bacterias. El pH ácido del estómago y la acción de las enzimas del jugo gástrico e intestinal también destruyen muchos microorganismos. La flora misma bacteriana autóctona contribuye también a la defensa porque impide el asentamiento de otras bacterias extrañas. Luego tenemos otros mecanismos de defensa innato también que son las células fagocíticas, que son la segunda línea de defensa. Y está formada principalmente entonces por la acción de la fagocitosis en su principal mecanismo dentro de estos. Tenemos dentro de estos, de segunda línea, tenemos unos que están fijos en los tejidos, que son los macrófagos y que son producto de los monocitos, y otros que andan libres y que son numerosos en el torrente sanguíneo, que son los neutrófilos, ¿sí? O linfocitos. Eh, Leucocitos, perdón. Muchos de los neutrófilos mueren en los tejidos inflamatorios donde se produce la agresión, eso se lleva a que se produzca la pus y ahí se liberan ciertas enzimas que pueden ayudar a dañar también a las células y a las proteínas de la matriz extracelular. Los macrófagos, por ejemplo, internalizan por fagocitosis los microorganismos o virus, formando así una vacuola llamada fagosoma, y la unión de los fagosomas a los lisosomas produce una hidrólisis o destrucción de los componentes de los microorganismos o virus. Una vez digerido el antígeno, ¿sí? Que es un fragmento de él, se fija posteriormente a glucoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 del fagocito, ¿sí? De esa manera presentan los antígenos a otros componentes del sistema inmunitario en la respuesta inmunitaria adaptativa o específica. O sea, lo que hace ahí es, el macrófago, por ejemplo, que fagocitó, lo que hace es unir una parte de ese antígeno a las glucoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. De esa manera hacen que ese antígeno se exprese en la membrana y ahí actúan las otras células de defensa que son los mecanismos de defensa ya específicos
de la inmunidad adaptativa. Acá se elaboran sustancias mensajeras llamadas citoquinas, por ejemplo, que aumentan la respuesta inflamatoria. También las interleuquinas, que estimulan a las células de natural killer, que son las asesinas, eh, que también estas producen lo que se llaman los interferones, ¿sí? Lo que hacen los interferones es principalmente actuar contra los virus, destruyéndolos, impedir su replicación, etc. Eh, También producen factores de crecimiento para la reparación de los tejidos dañados y también se encargan de eliminar o destruir aquellas células que estén infectadas. ¿Estamos? El sistema de complemento y las citoquinas, que son los que actúan entonces, como dijimos, como mediadores en la inflamación. Dentro de los sistemas adaptativos, ¿sí?, de defensa, la inmunidad adaptativa, tenemos la inmunidad humoral, que son principalmente mediados por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que está mediada principalmente por los linfocitos T. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como mecanismo de defensa inespecífico, como dijimos, tenemos las barreras naturales y los mecanismos, la respuesta inmune inespecífica, que son la inflamación, la fagocitosis y la citólisis, dados principalmente por los macrófagos, como dijimos recién, ¿cómo es? Los, los neutrófilos y las células NK, que son las natural killer. Y luego los mecanismos de defensa específicos, que son los que dan una respuesta inmune específica ya contra antígenos específicos o de memoria, donde van a actuar los linfocitos B, que van a dar una inmunidad humoral, y los linfocitos T, que van a dar una inmunidad celular. Dentro de esto podemos hacer una cierta diferenciación. Por ejemplo, la inmunidad innata, la especificidad principalmente se da por estructuras compartidas con muchos microorganismos. O sea, no hay especificidad sobre ciertas bacterias. Como que todos comparten una membrana, por ejemplo, y contra eso van y actúan estas células de defensa. En cambio, en los adquiridos no, actúan directamente por antígenos, por los antígenos de cada microorganismo, y de esa manera actúan más selectivamente. Por lo tanto, la inmunidad innata tiene una diversidad más limitada, a diferencia de la adquirida, que es mucho más extensa, porque por cada antígeno se forman anticuerpos, por ejemplo, que reconocen a ellos como extraños y lo pueden combatir en cualquier momento que puedan ser invadidos. Si presentan memoria, por ejemplo, inmunitaria, la innata no, ¿sí? En cambio la adquirida sí, porque una vez que se desarrollan anticuerpos, eso pueden durar para toda la vida. Componentes celulares que actúan principalmente son los macrófagos, como dijimos, neutrófilos y las células NK o células asesinas. Y en cambio, las adquiridas actúan los linfocitos T y B, como vimos anteriormente. ¿Qué, qué componentes actúan que son segregados por estas mismas células de defensa? Son el complemento, las opsoninas y las citoquinas. En cambio, en la adquirida actúan lo que son los anticuerpos producidos por los linfocitos B y las citoquinas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la respuesta ante un tumor? La respuesta inmunológica por un tumor se va a dar principalmente cuando hay una transformación maligna de una célula, como habíamos visto anteriormente, por una alteración genética. Eso hace que ese mismo genoma empiece a producir proteínas extrañas al organismo, y esas proteínas extrañas actúan como antígenos, y ese es lo que va a estimular o despertar el sistema inmunológico, que va a tratar de rechazar a estas células. ¿Qué tipos de antígenos se producen? Hay antígenos que son específicos del tumor, ¿sí? Que son aquellos que están presentes únicamente sobre células tumorales. Son pocos, pero muy potentes, son detectados por los linfocitos T citotóxicos, CD4 y CD8 principalmente. Y luego tenemos antígenos que están relacionados con el tumor, ¿sí? Pero que son antígenos específicos de diferenciación. Son aquellos que están presentes tanto en células tumorales como en las normales, y que son transformadas a partir de las cuales se originó el tumor. ¿Estamos? Estos son más débiles, pero abundantes, ¿sí? A diferencia de los específicos. Eh, Estos actúan como marcadores tumorales, por ejemplo, donde uno puede detectarlos, ¿sí?, en un análisis, y de esa manera hacer un diagnóstico, un pronóstico, un seguimiento. Principalmente se hace para seguimiento de las neoplasias, ¿sí?
También ayudan a localizar el cáncer, ver si tiene metástasis, mediante la inyección de anticuerpos. Por ejemplo, tenemos los antígenos oncofetales. Estos los antígenos oncofetales son proteínas que se expresan en los tejidos de un organismo en la fase de desarrollo fetal, en las células totipotenciales que están empezando a regenerarse, a diferenciarse en cada célula de cada parte del organismo, que no están presentes obviamente en un adulto normal. Pero ¿qué pasa? Cuando una célula de esta se degenera, o sea, se produce la mutación y empieza a, a tener cierta anarquía y reproducirse indefinidamente, empiezan a expresarse se comporta como una célula totipotencial, por ejemplo, eh, y de esa manera eh, hace que estos antígenos se puedan ser expresados, ¿sí? Y puedan ser utilizados también como marcadores tumorales para detectar la existencia del tumor. Por ejemplo, dentro de eso tenemos las alfa-fetoproteína, por ejemplo, para los tumores hepáticos, por ejemplo, que es muy común, el CEA, que es el antígeno carcinoembrionario, ¿sí? Que también se expresa. Son distintos antígenos que pueden expresarse en células tumorales. Las alteraciones de las glicoproteínas y glucolípidos de la superficie celular, acá la mayor parte de los tumores presentan alteraciones, ¿sí? Que producen gangliósidos, antígenos del grupo sanguíneo y las mucinas. Dentro de esto tenemos el antígeno, el CA125, el CA199 y el MUC1, por ejemplo, son antígenos específicos o no tan específicos en realidad, pero que sirven para el seguimiento de ciertos tumores, como el CA125 para lo que es el cáncer de ovario, por ejemplo, el CA199 para lo que son los tumores gastrointestinales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la respuesta inmune antitumoral? En el reconocimiento y la en el reconocimiento y la eliminación de las células tumorales van a intervenir tanto linfocitos T, ayudadores y citotóxicos. Acuérdense que dentro de los linfocitos T hay tres. Están los citotóxicos, los ayudadores y los supresores, son los que frenan la respuesta inmunológica. Luego tenemos los linfocitos B, que son los que dijimos que producían los anticuerpos. Luego tenemos las células NK o células asesinas naturales, los macrófagos y luego los componentes solubles dentro de estos. Tenemos las citoquinas y los anticuerpos que activan la respuesta inmune por las interleuquinas. Acá, por ejemplo, vemos que hay una célula tumoral que va a ser detectada como extraña, donde van a actuar principalmente las células primero, la primera barrera de defensa, que son los macrófagos y las células NK, que eso van a hacer que se expresen de alguna manera mediante el antígeno que se va a fijar al complejo mayor de histocompatibilidad, donde va a activar a los linfocitos T cooperadores, linfocitos T, y ahí mediante la acción de interleuquina va a migrar esos linfocitos T a los linfocitos T citotóxicos que van a ir a destruir la célula. También esas mismas interleuquinas, que eran los mediadores químicos que estimulaban el proceso inflamatorio, van a estimular a los linfocitos T para crear anticuerpos y de esa manera también combatir a la célula extraña o tumoral en este caso. La inmunidad humoral y mediada por células y la inmunidad celular, esta acá participa, la inmunidad celular participa entonces en la destrucción de las células tumorales mediante los mecanismos de activación del complemento y la inducción de citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos. Dentro de esto tenemos los linfocitos T citotóxicos, que son los CD4 y CD8. Estos se sensibilizan y actúan principalmente contra tumores producidos por virus, principalmente. Por ejemplo, en células somáticas normales, acá los antígenos específicos para CD8 y las células NK son autoantígenos, o sea, no lo reconocen como extraño. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una célula tumoral, ya no existen más esos autoantígenos, entonces se empiezan a expresar otros antígenos de proteínas producidas por esas mismas células neoplásicas que las reconocen como extrañas, entonces ahí empiezan a actuar los linfocitos TCD8 y las células NK para producir la lisis celular. Eh, las células asesinas, entonces, como dijimos, son células que pueden actuar sin sensibilización previa, constituyen una de las primeras barreras que dijimos en primera línea de defensa contra los tumores y contra el
sistema inmunológico, como vimos anteriormente, y pueden participar también en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, porque estimulan, mediante la activación del complejo de interleuquinas, a los linfocitos B a la producción de anticuerpos. Acá pasa lo mismo, las células NK lo que van a hacer es destruir a las células tumorales. Los macrófagos son activados por los linfocitos T y las células asesinas. Esto produce la lisis y citotoxicidad contra las células tumorales también, como vimos anteriormente, mediante la fagocitosis, como lo vimos anteriormente. ¿Qué es la vigilancia inmunológica? La vigilancia inmunológica es el reconocimiento y la destrucción de las células tumorales extrañas en el momento de su aparición. Son poco efectivas, pero se ha observado que un buen porcentaje de las personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida, ¿sí? Pueden desarrollar cáncer. O sea que la vigilancia inmunológica es fundamental para de alguna manera evitar la progresión de un tumor. Pero ¿qué pasa? Dentro de estos mecanismos de defensa hay varios mecanismos de escape de los tumores frente a la vigilancia inmunológica. Por ejemplo, en qué situaciones de alguna manera el tumor puede esquivar o evadir a la respuesta inmunológica. Recuerdan que en la clase anterior vimos que cuando se empezaba a desarrollar un cáncer tenía tres etapas, ¿sí? De iniciación, de promoción y progresión. Una vez que se producía la progresión era cuando ya el cáncer, se hablaba ya de una célula maligna, que era irreversible, pero para que ese tumor pueda de alguna manera crecer y de alguna manera ir hacia otro tejido, o sea, producir metástasis, se producía lo que se llamaba la progresión, ¿sí? Eh, esa progresión dependía de distintos factores, ¿sí? Dentro de esos factores teníamos los factores que de alguna manera ayudaban a que la célula, tanto tumoral, no pase hacia el torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿sí? Dentro de eso teníamos la matriz celular, ¿sí? Que era la mucosa, digamos, donde las células supuestamente no deberían poder atravesarlas. Eh, Luego teníamos, por ejemplo, la capacidad de invadir o de meterse dentro de un vaso sanguíneo, de viajar por el vaso sanguíneo, de llegar a otro sector, a otra parte del organismo donde hay células que le son extrañas, anclarse en ese lugar y empezar a colonizar y reproducirse en ese lugar. Todo eso debía pasar un tumor, una célula neoplásica, para seguir creciendo, digamos. Pero ¿qué pasa? Dentro de eso, cuando la célula sale o atraviesa la matriz citoplasmática, por ejemplo, eh, para ir hacia el torrente sanguíneo, es atacado por la respuesta inmunológica, que era uno de los mecanismos de defensa que teníamos. Pero ¿qué pasa? Tenía que evadir para que esa célula maligna pueda progresar, tiene que evadirlo. ¿Y cómo puede ser? De esta manera, por sobrecrecimiento selectivo de variantes antigénicas negativas, ¿sí? Acá durante la progresión del tumor puede eliminarse subclones inmunogénicos, por ejemplo, para que esa célula no sea reconocida como, de alguna manera, como extraña, ¿sí? O sea, como que produce o sea, llega a no producir antígenos que sean inmunogénicos y de esa manera no desencadena una respuesta inmunológica. También puede ser mediante la expresión ausente o reducida de moléculas de histocompatibilidad, o sea, para que, para que un antígeno sea de alguna manera detectado por el sistema inmunológico adquirido, que era el de específico, ¿no? Que eran los linfocitos B, los linfocitos T, cuando era fagocitado por el macrófago, ahí era captado por el sistema, por el complejo mayor de histocompatibilidad, que lo que hacía era eh, unirse a fragmentos de ese antígeno y expresarlos en la membrana de las células inflamatorias para que vengan los linfocitos T y los linfocitos B y lo detecten como extraño a esos antígenos y puedan ser atacados ya en forma específica a esos antígenos. Entonces acá lo que puede hacer el tumor es producir una ausencia o una reducción de estas moléculas de histocompatibilidad, entonces de esa manera no se expresan estos antígenos. ¿Estamos? En el complejo mayor de histocompatibilidad y de esa manera obviamente se escapan a los linfocitos T, CD8 o, y a los anticuerpos como vimos anteriormente.
En los casos de inmunosupresión, por ejemplo, pueden haber agentes oncogénicos como productos químicos, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, que suprimen la respuesta inmunitaria del huésped. También hay tumores o sus productos también pueden ser inmunodepresores, como por ejemplo el factor de crecimiento tumoral beta, ¿sí? Que produce depresión de inmunodepresión. También, por ejemplo, el reconocimiento de las células tumorales puede producir la unión del receptor inhibidor de la célula T o la activación de las células T, pero reguladoras, ¿sí? O supresoras, que lo que van a hacer es suprimir la respuesta inflamatoria. Esos son distintos mecanismos por el cual el sistema inmunológico, de la célula neoplástica trata de evadir el sistema inmunológico. Para esto, cuando hay la respuesta o el sistema inmunológico, hay una inmunodeficiencia o no se puede combatir el tumor, eh, eh, está lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia tiene como fin restituir esos componentes suprimidos del sistema inmunológico y estimular las respuestas endógenas. Se pueden usar linfocitos activados, citoquinas y anticuerpos, ¿sí? Interferón es lo que actualmente se utiliza también, que es muy efectivo. Bueno, eso es con respecto a la respuesta inmunológica ante el cáncer, ¿sí? ¿Cómo se clasifica el cáncer? Esto es un pequeño repaso, algo que ya lo dio el doctor Huerta. Hay una clasificación que es la clasificación TNM, que después el TNM se agrupa y sirve para lo que es la estadificación de un tumor. Dentro de esto, el sistema numérico se basa en el tamaño del tumor, de la lesión primaria, que es la T, el grado de propagación a los ganglios linfáticos, que es la N, y la presencia o ausencia de metástasis, que es la M. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo como un tumor de lengua, por ejemplo, ¿sí? De cavidad bucal en la lengua. Por ejemplo, T1 sería un tumor menor de 2 centímetros, un T2 sería un tumor de 2 a 4 centímetros de diámetro. O sea, acá habla del tamaño del tumor, la T. Un T3, por ejemplo, más de 4 centímetros, y un T4 ya invade estructuras adyacentes, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo, T1, ¿sí? Un tumor menor de 2 centímetros, como dijimos en la lengua. Esto ya es un tumor que va un poco más de 2 centímetros, entre 2 y 4 centímetros, que sería un estadio 2, un T2. Esto ya un tumor mucho más grande, ¿sí? Un T3, ¿sí? Y esto ya invade estructuras vecinas, ¿sí? Las encías, la parte de la caja dentaria, ¿sí? Si hay un T4. ¿Estamos? Con respecto a los ganglios linfáticos, tenemos N0, que es cuando el ganglio no es detectable, no es palpable. N1, NX, acá falta colocar lo que es la NX, que es cuando no puede ser estudiado, ¿sí? No puede ser estudiado. O sea, no sabemos si existen o no existen los ganglios, porque el método de estudio no fue eficiente, por ejemplo. N1 es cuando hay ganglios palpables ipsilateral, por ejemplo, estamos hablando siempre del tumor de lengua, por ejemplo. N2 cuando son palpables pero contralateral o bilaterales, y N3 cuando ya hay ganglios palpables fijos, o sea, que hay un conglomerado de ganglios, por ejemplo. Este es N0, que no hay ganglios, ¿sí? Esto es N1, que es unilateral, por ejemplo, ¿sí? La cadena ganglionar acá, ¿sí? N2 es bilateral, ¿sí? Tenemos N2. N3 ya hay ganglios adenopatías fijas, ¿sí? Múltiples. Y bueno, la M, hablamos de MX cuando no puede ser estudiado, ¿sí? O no puede ser evaluado. M0 cuando no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis diagnosticada, ya sea por tomografía o algún estudio clínico, digamos, que se pueda evidenciar. Muy bien, hasta acá continuamos. Vamos a guardar esta parte y continuamos luego